El Imperio Romano, una vez faro de conocimiento y progreso, se desmoronó. Tribus bárbaras arrasaron su corazón, dejando destrucción a su paso. Bibliotecas ardieron, sus preciosos pergaminos se convirtieron en cenizas. Siglos de sabiduría acumulada se desvanecieron. Europa se sumió en la oscuridad. El período que ahora llamamos la Edad Media había comenzado. La pérdida del conocimiento clásico fue un golpe devastador. Las grandes obras de filósofos, matemáticos y científicos griegos y romanos fueron olvidadas. Sin estos fundamentos intelectuales, Europa tropezó. La superstición llenó el vacío dejado por la razón. El miedo se convirtió en la fuerza dominante en la vida de las personas. El escenario estaba listo para una era de ignorancia y opresión. En medio del caos, la Iglesia Católica ascendió al poder. Ofreció estabilidad y orden en un mundo destrozado. Pero esto tuvo un precio: el control sobre el conocimiento. La Iglesia se convirtió en la guardiana de la información, decidiendo qué era aceptable leer y pensar. Los textos considerados heréticos fueron destruidos. Las bibliotecas fueron purgadas. La Iglesia promovió sus propias doctrinas mientras suprimía puntos de vista alternativos. Esto incluyó gran parte de la filosofía y la ciencia clásicas que contradecían sus enseñanzas. Se desalentó la búsqueda del conocimiento más allá de las escrituras. El dominio de la Iglesia proyectó una larga sombra sobre la vida intelectual. Europa tardaría siglos en liberarse de este control. Para imponer su autoridad y mantener el control sobre la población, la Iglesia estableció la temida Inquisición. Esta aterradora institución persiguió implacablemente a los acusados de herejía, extendiendo su sombra de miedo y represión. Los sospechosos fueron sometidos a brutales interrogatorios, a menudo bajo tortura extrema, para arrancar confesiones. Las confesiones se extraían mediante el dolor y el miedo, sin importar la veracidad de las mismas. Los acusados no tenían derechos, ni abogado, ni esperanza de un juicio justo. Eran abandonados a su suerte en celdas oscuras y frías. Giordano Bruno, un pensador brillante pero poco ortodoxo, se atrevió a desafiar la visión de la Iglesia sobre el cosmos y la naturaleza del universo. Propuso que el universo era infinito y estaba lleno de innumerables mundos, una idea revolucionaria para su tiempo. Considerado hereje por sus ideas radicales, Bruno fue encarcelado por la Inquisición durante una década, sufriendo en condiciones inhumanas. Se negó a retractarse de sus creencias y, como resultado, fue condenado a morir quemado en la hoguera en 1600. Su trágico destino sirvió como una advertencia escalofriante para cualquiera que se atreviera a cuestionar la autoridad de la Iglesia, recordando a todos el poder absoluto de la Inquisición. Sección 4. La caza de brujas. Superstición y muerte. El miedo y la ignorancia alimentaron la caza de brujas que se extendió por toda Europa. Durante siglos, las comunidades vivieron bajo la sombra de la superstición. Impulsadas por la superstición y el fervor religioso, personas comunes, a menudo mujeres, fueron acusadas de brujería. Estas acusaciones a menudo surgían de disputas personales o envidias. Cualquier desgracia, desde una cosecha fallida hasta una enfermedad repentina, podía atribuirse a estas supuestas brujas. La falta de conocimiento científico exacerbaba estas creencias. Los juicios fueron una parodia de justicia. Los acusados rara vez tenían una defensa adecuada y eran condenados rápidamente. Las pruebas a menudo se basaban en rumores, habladurías o confesiones forzadas. La histeria colectiva se apoderaba de las comunidades. La tortura era común, utilizada para extraer confesiones de los acusados. Los métodos eran brutales y a menudo llevaban a la muerte. Miles de personas inocentes, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas basándose en estas endebles acusaciones. Las ejecuciones eran públicas y servían como advertencia. La caza de brujas se erige como un oscuro testimonio del poder del miedo y la ignorancia. Este periodo nos recuerda los peligros de la intolerancia y la falta de comprensión. Sección 5. Ciencia silenciada. La lucha de Galileo. Con el amanecer del Renacimiento, surgió un renovado interés por la ciencia y el mundo natural. Pero la Iglesia seguía desconfiando de cualquier desafío a su autoridad. Galileo Galilei, un astrónomo italiano, experimentó esto de primera mano.
Utilizando el recién inventado telescopio, realizó observaciones innovadoras que apoyaban el modelo heliocéntrico, la Tierra girando alrededor del Sol. Esto contradecía directamente la doctrina geocéntrica de la Iglesia, que colocaba a la Tierra en el centro del universo. Galileo fue llevado ante la Inquisición y obligado a retractarse de sus hallazgos. Puesto bajo arresto domiciliario, pasó sus últimos años silenciado y aislado. Su persecución simbolizó la determinación de la Iglesia de controlar la investigación científica. Sección 6. Un rayo de esperanza. El Renacimiento. A pesar de la atmósfera opresiva, un espíritu de indagación comenzó a agitarse en Europa. El Renacimiento, un periodo de gran florecimiento artístico, literario y científico, surgió de la oscuridad. Los eruditos redescubrieron textos clásicos, dando nueva vida al conocimiento antiguo. La invención de la imprenta permitió que las ideas se difundieran por todas partes. Los pensadores comenzaron a cuestionar creencias arraigadas y a desafiar a las autoridades tradicionales. Las semillas de la revolución científica se sembraron durante este tiempo, preparando el escenario para futuros avances. La humanidad estaba emergiendo lentamente de la larga noche de la ignorancia. El Renacimiento marcó un punto de inflexión en la lucha contra la supresión intelectual. Sección 7. Una advertencia de la historia. ¿Estamos repitiendo el pasado? Mirando hacia atrás a la oscura era de la Edad Media, debemos preguntarnos, ¿hemos aprendido realmente de los errores del pasado? En aquellos tiempos, la falta de conocimiento y la prevalencia de supersticiones llevaron a una era de estancamiento y miedo. Si bien vivimos en una época de avances científicos y tecnológicos sin precedentes, las fuerzas de la ignorancia y el miedo no han desaparecido. La censura, la supresión de las voces disidentes y la difusión de información errónea son demasiado comunes. En la era digital, la información se propaga más rápido que nunca, y con ella, también lo hacen las mentiras y las falsedades. La historia nos enseña que la supresión del conocimiento y el silenciamiento del pensamiento crítico son caminos peligrosos. Los eventos del pasado nos muestran las consecuencias devastadoras de tales acciones. Al navegar por las complejidades del siglo XXI, debemos recordar las lecciones del pasado. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el bien, pero también puede ser utilizada para controlar y manipular. Debemos permanecer vigilantes en la defensa de la libertad de pensamiento, protegiendo el derecho de cada individuo a expresar sus ideas, abrazando la diversidad de opinión y fomentando un ambiente donde todas las voces puedan ser escuchadas, y promoviendo una cultura de indagación crítica. Solo a través del cuestionamiento y la búsqueda de la verdad podemos avanzar como sociedad. Solo así podremos asegurar que la oscuridad de la ignorancia nunca nos consuma de nuevo. La luz del conocimiento debe ser nuestra guía.